Buenas tardes, mi nombre es Agustín Cruz y hoy voy a hablarles sobre los principales síndromes neuropsicológicos de los lóbulos frontal, parietal, temporal y occipital. Para comenzar veremos el lóbulo frontal, cuyas funciones son el control de impulsos, el juicio, la memoria funcional, las funciones motoras, el comportamiento sexual, además de la planificación, coordinación, control y ejecución de las conductas. Dentro de los síndromes podemos ver el trastorno de la memoria a largo plazo, que puede verse en el déficit de memoria contextual, en el déficit de memoria autobiográfica y en falsos reconocimientos. También tenemos el trastorno del lenguaje, que puede notarse en la afasia adinámica, el trastorno de la formulación del lenguaje, la exageración de detalle y la disprosodia. Tenemos también el trastorno de la organización de las acciones, que puede verse en síntomas como la omisión de pasos, la interrupción de las tareas en curso, los errores espaciales en el uso de los objetos, el trastorno de la capacidad de resolución de problemas, que puede verse en la imposibilidad de resolver problemas aritméticos, el trastorno de la planificación, que puede verse en dificultades para planificar y llevar a cabo acciones que implican muchos pasos, el trastorno del control motor, que puede notarse en la interrupción del habla, la disminución de la fluidez verbal, la incoordinación motriz, entre otros, el trastorno del comportamiento, que puede notarse en la reducción de actividad, iniciativa y motivación, la falta de tacto, la irritabilidad, entre otros. Y por último, el trastorno de la memoria de trabajo, que puede notarse en la dificultad para restituir una serie de dígitos en el orden inverso de presentación. Para seguir, veremos el lóbulo parietal, cuyas funciones son el procesamiento de la información sensorial procedente de varias partes del cuerpo, el conocimiento de los números y sus relaciones y la manipulación de los objetos. En este se presentan síndromes como el desorden de la atención visual, que puede verse en la omisión de estímulos visuales presentados en el espacio contralesional o en la capacidad de atender solo un objeto a la vez. También está el trastorno del control motor, donde están las apraxias y las ataxias, donde puede haber una incapacidad de dirigir la mirada hacia un blanco visual o un trastorno en la capacidad de realizar gestos que no puede ser atribuido a una debilidad o a movimientos involuntarios. También está el trastorno del esquema corporal, donde se puede presentar extinción táctil, fenómeno del miembro fantasma o dificultad para identificar la izquierda y derecha de su propio cuerpo. El trastorno del lenguaje y del cálculo, donde ahí puede haber un déficit menor de la escritura y el cálculo, un trastorno de comprensión o un trastorno a nivel de la mecánica de la escritura. La pérdida de la sensibilidad de tipo cortical, donde podría presentarse dificultad para discriminar entre dos puntos, entre texturas diferentes, o también un deterioro de la percepción espacial táctil. La agnosia táctil, donde podría haber una incapacidad de reconocer objetos con la mano contralateral a la lesión. La extinción táctil y negligencia, donde al aplicar dos estímulos simultáneamente no se siente el estímulo contralateral. Los trastornos motores, donde puede haber presencia de pseudoatetosis o ataxia parietal. Y por último, los desórdenes de la visión, donde pueden haber defectos de campo visual, trastornos de localización espacial, trastornos de la percepción de la profundidad y apraxia constructiva. Para continuar, vamos a ver el lóbulo temporal, cuyas principales funciones tienen que ver con la memoria, el recuerdo de palabras y nombres de los objetos y la memoria visual, como las caras o las imágenes. Dentro de este puede presentarse, de las lesiones de este lóbulo, pueden presentarse el trastorno de la memoria, que puede tener falla de memoria episódica, dificultad de aprendizaje y retención de material verbal, dificultad para recordar caras, dibujos, etc. El trastorno de la percepción visual, donde puede haber dificultades en la interpretación de material visual complejo o dificultades para reconocer caras o fotografías. El trastorno de la percepción auditiva, donde puede presentarse trastorno en la identificación de los ruidos percibidos. La sordera verbal pura o agnosia auditiva verbal.
donde puede presentarse el déficit auditivo o la parainformación no verbal. La agnosia auditiva no verbal, donde puede haber pérdida de la capacidad de identificar sonidos no verbales significantes, como por ejemplo una campana. La amusia, que consiste, puede presentar la incapacidad para apreciar o producir música, o la incapacidad para diferenciar distintos tipos de tonos. El trastorno del olfato, que puede tener como consecuencia dificultades para reconocer olores familiares. Y el afecto, motivación y personalidad puede verse afectado también en conductas agresivas, trastornos de la personalidad, trastornos emocionales, psicosis de tipo esquizomorfo y delirio paranoideo, entre otros. Vamos a continuar por último con el lóbulo occipital, cuya principal función es la capacidad para ver e interpretar lo que vemos. Y dentro de este puede presentarse, si es que hay lesión, una ceguera cortical, que consiste en la pérdida de la visión en la totalidad del campo visual, una visión residual, donde se logra adivinar la dirección del movimiento, el color y la forma de objetos, la descromatopsia y acromatopsia, donde se puede percibir en blanco y negro o de forma parcial y se puede presentar un trastorno de discriminación de colores. La anomia para el color, donde podría presentarse una incapacidad para nombrar colores o señalarlos cuando se los nombra. Las ilusiones visuales, que consisten en la presencia de perseveraciones visuales. Las alucinaciones visuales, que consisten en la visión de imágenes no existentes en el mundo externo. El trastorno en la percepción de los movimientos, donde se presenta una imposibilidad para juzgar la posición exacta de los movimientos. La agnosia visual de objetos, que presenta dificultad para identificar objetos. La prosopagnosia, que consiste en la dificultad para reconocer caras, incluso familiares, que incluyen el propio rostro. El defecto de los campos visuales, donde hay una presencia de hemiamnosias homónimas. La alexia sin agrafia, que consiste principalmente en la incapacidad de leer. Y por último, la agnosia del paisaje, donde se puede presentar una dificultad para reconocer elementos del entorno. Muchas gracias.